El olor a café frío impregnaba la cocina mientras mis dedos temblorosos deslizaban el teléfono de mi esposo sobre la mesa de madera gastada. Eran las 3:17 a.m. cuando una notificación rompió el silencio del apartamento vacío. Un mensaje no leído de hace 3 días brillaba con la palabra «perdóname», escrita por mi propia madre. Mis pulmones se cerraron como puños apretados. El reloj de la pared marcaba cada segundo con una lentitud tortuosa mientras mis ojos leían las palabras que nadie debió ver. No podía mentirte más sobre quién es realmente tu padre. En ese momento, el suelo pareció desvanecerse bajo mis pies descalzos y el café frío que sostenía se derramó formando un charco oscuro que se extendía como la verdad que estaba a punto de destruirlo todo. Mis rodillas tocaron el suelo helado mientras recordaba cada mentira dicha con la misma sonrisa. «Tu papá murió en el accidente, cariño», me decía mi madre cada cumpleaños mientras me entregaba una carta supuestamente escrita por él. El olor a vainilla de esas cartas, el papel amarillento que guardaba bajo mi almohada, las noches en vela imaginando su voz, todo era falso. Mis nudillos se emblanquecieron apretando el teléfono cuando encontré el historial de búsqueda. ¿Cómo explicar a una hija que su padre biológico sigue vivo? Cada clic era una puñalada en el pecho, cada búsqueda una traición más profunda. En el reflejo de la ventana oscura, vi a una desconocida con los ojos rojos y el cabello revuelto, preguntándose cómo pudo ser tan ciega durante 27 años. La primera llamada a mi madre sonó durante 6 largos tonos antes de que contestara con voz somnolienta. «¿Mamá?», susurré con la garganta cerrada. «¿Quién es Daniel Rojas?». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier mentira. «Cariño, no es lo que piensas», dijo finalmente, pero su voz temblaba como las hojas del árbol fuera de mi ventana durante una tormenta. Colgué antes de que pudiera inventar otra historia. Al día siguiente, en el café donde siempre nos reuníamos los domingos, sus manos temblaban alrededor de su taza de té mientras me revelaba la verdad a medias. «Daniel no quería ser padre. Yo decidí protegerte de su abandono». Pero sus ojos evadían los míos, y en ese instante supe que había algo más oscuro enterrado en su silencio. «¿Por qué nunca me mostraste su foto?», pregunté. Ella palideció. «Porque te pareces demasiado a él». «¿Entonces mentiste durante toda mi vida?», pregunté con voz quebrada, las lágrimas quemando mis ojos. «Lo hice por tu bien», respondió, evitando mi mirada. «¿Mi bien?», repetí. «¿Sabes lo que es crecer creyendo que tu padre te abandonó antes de conocerte?». «Él no era digno de ser tu padre», gritó, rompiendo el café con su movimiento brusco. En ese momento, mis pensamientos la transportaron a la primera vez que sospeché. Era un viernes lluvioso. Él llegó tarde con excusas perfectas y el perfume de otra mujer en su chaqueta. Ese día supe que algo no encajaba, pero preferí ignorarlo. Preferí creer en el hombre que amaba en lugar del extraño que se escondía detrás de sus ojos. Ahora entendía que no solo me había mentido sobre mi padre, sino que había construido todo un sistema para mantenernos separados. El suelo se movió bajo mis pies cuando le pregunté, «¿Cuántas otras mentiras me has dicho?». Cuando finalmente localicé a Daniel Rojas, la realidad me golpeó con fuerza brutal. No era el abandonador cruel que mi madre había pintado, sino un hombre que había buscado a su hija durante décadas. «Tu madre me dijo que habías muerto al nacer», me confesó, con lágrimas surcando sus mejillas arrugadas, mientras me mostraba un cajón lleno de cartas nunca enviadas, cada una fechada en mi cumpleaños, escrita con una caligrafía torpe pero llena de amor. El dolor en sus ojos era auténtico, real, palpable. Pero entonces, mientras hojeaba las cartas, encontré algo que mi madre nunca imaginó que descubriría. Una foto de mí a los 5 años en brazos de Daniel con una fecha posterior al supuesto accidente de mi padre. En la parte de atrás, mi madre había escrito, «Daniel insiste en verla, debo alejarlo para siempre». La noche que confronté a mi madre con la foto, la casa se convirtió en un campo de batalla emocional.
Lo hice por tu bien, gritó, mientras rompía la foto en pedazos diminutos. Él no era digno de ser tu padre, pero sus palabras se ahogaron en sollozos cuando le mostré los documentos que había encontrado escondidos en el ático: certificados de nacimiento alterados, cartas de abogados, pagos a un psicólogo que había declarado a Daniel emocionalmente inestable. El suelo se movió bajo mis pies cuando entendí que no solo me había mentido sobre mi padre, sino que había construido todo un sistema para mantenernos separados. En ese momento de claridad dolorosa, mientras las lágrimas quemaban mis ojos, supe que ya no podía seguir siendo la hija complaciente que creía en sus mentiras. Mis manos dejaron de temblar mientras abría la aplicación de grabación de mi teléfono. Daniel Rojas, su hija quiere conocerlo, escribí en un mensaje que enviaría al hombre que había estado buscándome toda mi vida. Y mamá, esta llamada va a cambiar todo para siempre. Hoy, sentada frente a Daniel en una pequeña cafetería del centro, observo cómo sus ojos buscan los míos en cada gesto, en cada expresión, buscando rastros del hombre que nunca conoció. Siempre supe que estarías bien, porque tenías los ojos de tu madre, dice con voz rota mientras me entrega un pequeño álbum de fotos que guardaba desde antes de que naciera. En la primera página, una foto de mi madre embarazada, sonriendo con una mano sobre su vientre y la otra entrelazada con las de Daniel. Ella tenía miedo de que yo no pudiera darle a un hijo lo que merecía, susurra. Y en ese momento entiendo que no se trata de elegir entre un padre y una madre, sino de sanar las heridas que las mentiras crearon. Mi madre no me robó un padre, me robó la oportunidad de decidir por mí misma quién merecía estar en mi vida. A veces la vida no te da segundas oportunidades para corregir el pasado, pero te da terceras para reconstruir tu futuro. Mañana revelaré qué descubrí en el cajón secreto de mi madre que ni siquiera Daniel conocía. Una carta escrita hace 30 años que cambiará para siempre no solo mi historia, sino la de todas las personas que han sido obligadas a elegir entre el amor y la verdad. Si esta historia te ha resonado, es porque también has sentido que nadie te cree. Mañana entenderás por qué algunas heridas invisibles duelen más que cualquier cicatriz visible y cómo transformar ese dolor en el puente que te llevará a tu verdadera familia. Mientras tanto, mírate al espejo hoy y pregúntate qué mentira estás permitiendo que defina tu vida, porque la verdad, aunque duela, siempre será más ligera que el peso de los secretos que cargas en silencio. Mis dedos acarician las páginas amarillentas del álbum, mientras Daniel me señala cada foto con una ternura que solo puede provenir de un amor que sobrevivió décadas de separación. Esta es la primera vez que te vi, dice, mostrándome una ecografía borrosa. Tu madre me prohibió estar presente, pero yo pagué a una enfermera para que me enviara esta foto. En ese momento, algo dentro de mí se quiebra y se reconstruye al mismo tiempo. Es más que solo que finalmente conozco mi historia, es que por primera vez entiendo que todas esas noches insondables, todas esas veces que me sentí incompleta, tenían una razón. Siempre sentí que me faltaba una pieza, confieso con voz temblorosa, como si yo fuera un rompecabezas al que le falta esa última pieza que lo hace sentido. Él sonríe con tristeza. Nunca te faltó una pieza, hija, solo te faltaba la verdad. De regreso a casa, mientras camino por las calles iluminadas de la ciudad, siento algo que hacía años no experimentaba: paz. No la paz de la ignorancia, sino la paz de quien finalmente conoce su historia. Al llegar a mi apartamento, mi madre está esperándome en la puerta con los ojos rojos y una bolsa de documentos en sus manos. He estado esperándote, dice con voz quebrada. Hay algo que debes ver, algo que guardé durante 30 años porque tuve miedo, miedo de que si supieras la verdad me odiarías. Sus manos tiemblan al entregarme la bolsa. No fue solo mentirte, fue algo mucho peor, algo que hizo Daniel hace mucho tiempo, algo que yo creía protegerte de ello. Miro la reloj, son las 9:47 p.m. En 13 minutos, en la cafetería de siempre, Daniel me revelará el secreto que ha guardado desde el día en que nací. Y ahora, con esta bolsa en mis manos, entiendo que la verdad nunca es tan simple como una mentira.
Hay heridas que el tiempo no cierra, solo la verdad las puede sanar. Mañana descubrirás qué secreto guardó mi madre durante 30 años y por qué algunas verdades son tan peligrosas que valen más que cualquier mentira. Si tu historia también ha sido silenciada, recuerda esto: nunca estuviste loca o loco.